A mí me tiene bastante sorprendido las similitudes que tiene Irán con Venezuela. Bueno, un dato curioso, no tan curioso, es que acá en Irán las cervezas son sin alcohol. Está totalmente prohibido el consumo de alcohol. Vinimos a echar gasolina y quiero contarles que este país tiene la gasolina más barata del mundo. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Les quiero dar la bienvenida a mi país número 80 y es nada más y nada menos que el controversial país de Irán. Yo sé que ustedes se deben estar haciendo muchas preguntas, yo también me las estoy haciendo y voy a tratar de responderlas todas en la serie de videos que voy a estar recorriendo las tierras persas, pero no solo eso, sino también mostrando realidades que posiblemente no se ven en las noticias, no se ven en las redes sociales. Así que si estás tan interesado como yo en conocer este lado del mundo, quédate viendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque se viene una serie de videos poderosa. A diferencia de mi viaje en Irak, este recorrido no lo haré con un grupo, sino que solo lo haré con un guía que habla español. Déjenme presentarles a Fereidón. ¿Qué tal, hermano? Saludos, saludos, saludos cordiales desde Irán, Kashan, Jardín de Fin. Bueno, aquí estamos con querido Emanuel. Vamos a tener un viaje, ojalá, inolvidable. Así como les dijo Fere, empezamos en la ciudad de Kashan, en unos jardines que se ven espectaculares. Ya vamos a aprender un poquito más de su historia a medida que vamos explorando cómo es la vida en este país y diversos temas que me tienen bastante intrigado aprender de ellos y compartírselos. Se dice que vuelve hasta 1000 años antes, pero la construcción que vemos aquí tiene más o menos como 400 años, la época safávida. Es uno de los 9 jardines registrados por la UNESCO como jardín iraní, jardín persa, que tiene algunos elementos específicos. Lo más importante es que siempre tenemos una forma de cruz que puede ser por agua o por, digamos, algo peatonal, y en el centro de esa cruz tenemos una construcción, un pabellón, un palacio, algo así real. Este jardín es uno de esos, pero algo interesante que sucedió aquí y tiene suma importancia es que teníamos un primer ministro aquí que, bueno, muy buena persona, le importaba mucho la gente, ayudaba mucho a la gente, hizo muchas cosas buenas para el país. Y obviamente uno que es así tiene muchos enemigos en la corte también. Afortunadamente el rey lo quería mucho, pero madre del rey no. Y logró, una vez que el rey estaba, digamos, muy borracho, logró firmar un mandato para que iban a matar a esa persona aquí en el baño del complejo. Y desafortunadamente vinieron aquí, mataron a esa persona que se llamaba Amir Kabir, significa Amir el Grande. Y eso se registró en la historia como algo súper importante para la gente. Estamos hablando de casi 200 años antes. Pero las partes de construcción también tienen cosas bonitas para ver. Un producto muy popular en esta área es el agua de rosas, y a través de estos calderos como que se hierve y luego se destila para tener el producto final. Incluso en la antigüedad era un producto de comercio, o sea, era súper importante el agua de rosas acá en Kashan. Hoy en día no solo es el agua de rosas, sino también de menta, de cardamomo, que se utiliza para diversos motivos. Fere, he visto que a muchas personas les gusta meter los pies en los canales. Es algo
por religión o tradición, o se están refrescando y ya? Es un tipo de costumbre, sí están refrescando, ya que ha empezado poco a poco el calor, pues la gente tiene de costumbre de salir, hacer picnic en cualquier lado y aprovechar del agua que hay para refrescarse de cualquier modo. Una de las cosas que me ha sorprendido en estas pocas horas que llevo acá en Irán es que he visto a bastantes mujeres sin el velo. Yo había leído que era 100% obligatorio, no solamente para las locales, sino extranjeras que vinieran, usar el hijab, que les cubriera la cabeza. Sin embargo, diría que de cada 10 mujeres, al menos 2 o 3 no tienen el velo puesto. Y bueno, hablando con Fere, he notado, o me ha explicado, que a pesar de que está escrito en la ley y que en teoría sí es mandatorio el uso del hijab, en la práctica se ha disminuido bastante. También había escuchado de una policía moral que existía acá en Irán, o que existe acá, y su función básicamente es que se cumplan este tipo de normas. También Fere me cuenta que actualmente no están tantos, y yo creo o intuyo pues que fue después de el año 2022, cuando una chica que se llamaba Mahsa Amini, pues protestando por los derechos de la mujer, fue capturada por la policía. Eso fue una noticia internacional y al final falleció de tanto maltrato, tortura, no sé, que le hicieron. Y quizás flexibilizaron un poco las medidas que tomaron. Es muy duro porque estamos en un país que ya ustedes saben, personas como Fere que están trabajando con turismo, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el resto del país. Lo mismo, exactamente lo mismo que pasa en nuestro país, que vale la pena apoyar, porque este pana vive del turismo de hace 10 años y es un guía en español y trabaja con extranjeros que se atreven, que por más locos que puedan estar, dicen quiero venir a conocer Irán, y bueno, y luego quedan encantados porque más allá nuevamente de un grupo de personas, este país tiene una historia maravillosa, tiene lugares impresionantes y tiene muchos atractivos que vale la pena venir a conocer. Vinimos a echar gasolina y quiero contarles que este país tiene la gasolina más barata del mundo. Es totalmente subsidiada y no. Déjenme explicarme mejor. Al igual que en Venezuela hay un monto con una tarjeta que si uno se suscribe tiene al mes gasolina subsidiada, nunca se consigue, la tarjeta está dañada, las colas son larguísimas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si quieres comprar gasolina sin este subsidio, vale el doble de lo que vale la subsidiada. No obstante, ambas son demasiado baratas. Miren, acá les pongo el precio del diésel específicamente: 13.455 tomanes, que es la moneda de Irán, por 44 litros, a 300 tomanes cada litro. Y si ustedes se preguntan, $1 son 80.000 tomanes. Es decir, que esos 44 litros no salieron ni en 30 centavos de dólar. Ahora, si quisieran pagar la gasolina no subsidiada, costaría el doble. Es decir, en el caso del diésel, en vez de 300 tomanes, serían 600 tomanes. Y en el caso de la gasolina, 600 vale la que es subsidiada y como unos 1.200, correcto, vale la que no es subsidiada. Es demasiado barato el precio de la gasolina, pero bueno, es un país petrolero que subsidia prácticamente el combustible.
venimos a conocer un baño común, que eran típicos en la antigüedad. Los distribuían como que un día podían venir solo los hombres y otro día podían venir solo las mujeres. Y eran espacios muy importantes porque acá se reunían a hacer negocios, a solucionar conflictos. Y tiene varias particularidades de que es como bajando escaleras en forma de laberinto por varias razones. En primer lugar, para aislarse de las temperaturas externas durante el verano, cuando hacía mucho calor o cuando hacía mucho frío. Y luego también para poder separarse de que los vieran. Los puntos de luz son muy pocos, como los ven ahí, pero tienen unos vidrios que no se ve absolutamente nada desde la parte de afuera hasta acá. Y era para mantener la privacidad. Este lugar se me parece mucho al baño turco porque en efecto habían personas que te restregaban, que te daban masajes mientras tú venías a hacer pues tus negocios, tener tus conversaciones o sencillamente relajarte. Y en este espacio que está acá calentaban el agua en unos calderos para obviamente bañarse con agüita caliente. Llegamos a comer y podría decir que es uno de los restaurantes más bellos a los que he ido en mi vida. Ya había leído de que en Irán se caracterizaban por el arte y la poesía, pero recorriendo sus calles, la cantidad de azulejos y visitando lugares como este, no, qué impresionante. La gente puede comer en alfombras al mejor estilo persa o también, como ven al fondo, pueden comer sentados en una mesa de la manera más tradicional en estos días. Pero qué belleza de lugar. Qué delicia esa comida, como caserita, arrocito con azafrán, pinchito de pollo, de cordero. También nos comimos un muslo de pollo que estaba súper jugoso. Y lo acompañan con un yogur con ajo. Es demasiado delicioso ese yogur con ajo. Mi aliento no está diciendo lo mismo, pero es en verdad muy rico. Estábamos en un restaurante como fancy, por así decirlo. Y la cuenta para 3 personas fueron $22 aproximadamente, como $6, 7 por persona. Sin embargo, los precios en Irán son mucho más económicos que eso. Al menos eso es lo que creo. Pero este restaurante era como muy lujoso. Otra cosa que me sorprendió es que no utilizan cuchillos. O sea, solo te traen tenedor y cucharilla. Me imagino que como no se estila comer un churrasco de carne, sino más que todo es como carne molida pero puesta en pinchos. Por eso con la cucharilla y el tenedor se desprendía fácilmente, al igual que el pollo. Pero no hay cuchillos de ningún tipo en el restaurante. A mí me tiene bastante sorprendido las similitudes que tiene Irán con Venezuela. No sé por qué, pero comparten el número de personas que han emigrado, 8 millones. Claro, en este país son 82, 83 millones, es decir que sería como un 10%, mientras que en nuestro país es como un 25%. En este país también están prohibidas las redes sociales. En el nuestro Twitter, pero acá todas las redes sociales, Facebook, Instagram, hasta Telegram está prohibido. Sin embargo, la gente resuelve con un VPN para poder entrar y verlas. Hay varias cosas que me han mencionado a lo largo del día que siento que son muy similares
a Venezuela y se las voy a estar compartiendo. Ahorita estamos saliendo de Kashan y vamos a ir para Isfahan. Después de 3 horas manejando llegamos a Isfahan y vamos a pasar los próximos días acá recorriendo esta hermosa ciudad. Me sorprende que miren los mismos carros que hay en Venezuela, los Saba. Casi todos los carros de Irán son así. También se pueden encontrar algunas marcas japonesas, pero muy poco. Más que todo iraníes y chinos. Mira, bueno, este es Peugeot pues. Pero en su mayoría iraníes y chinos. Miren ese modelito de carro chiquitito. Todos los espacios que he recorrido hoy me parecen tan maravillosos. O sea, el arte está demasiado presente en cada rincón de cada lugar de Irán. Mi guía me dejó en el hotel y decidí salir por cuenta propia a perderme entre las calles de Irán, a ver qué me encuentro, a comprobar si es tan seguro como dicen y contarles algunas curiosidades. ¿Sabían ustedes que los iraníes son persas, no son árabes? Son una etnia, por así decirlo, totalmente diferente. Aunque el abecedario se parece, el de acá de los persas tiene 4 letras más que el abecedario árabe. El idioma no se parece en lo absoluto, no se entienden para nada. Es como decir, no sé, el español y el alemán tienen mismas letras, pero obviamente no se entiende nada. Antes de que fueran conquistados por los musulmanes y obtuvieran como esta religión de facto de parte del Estado, ellos eran o practicaban una religión que se llama zoroastrismo y era una mezcla en donde también eran monoteístas, pero las creencias iban bien enfocadas a el bien y el mal. Era como muy marcado, diría yo que como el karma, puede ser. Después de los años 650 después de Cristo, que muere el profeta Mahoma, y estas tierras persas son conquistadas por los árabes, pues se empieza a implementar el Islam. Sin embargo, con el paso de los años, hubo varios líderes que eran más como patriotas persas que árabes musulmanes. Entonces trataban de como volver a implementar un poco el zoroastrismo. Todo esto se los cuento porque mientras yo caminaba durante todo el día de hoy, sentía que la gente no está como tan metida en la religión, inclusive parecieran estar como hasta un poco cansados, y quizás me equivoco, esas fueron mis primeras impresiones. Fere me cuenta, es que en verdad como que la religión originaria de este país es el zoroastrismo. Obviamente a lo largo de ya más de 1300 años el Islam ha estado presente y por supuesto la gente se acostumbra, pero sobre todo los jóvenes de hoy en día no son tan practicantes de la religión, diría yo que son un poco más rebeldes, ya vieron a muchas mujeres sin el velo y aunque sí está prohibido, ellas deciden hacer caso omiso de la ley porque quieren hacer valer sus derechos como mujer. Todavía hay prácticas terribles como que la mujer no se puede divorciar, como que la herencia de los padres le queda en un 75% al hijo y 25% a la hija en caso de que tengan hijos de ambos sexos. Muchas otras costumbres, tradiciones y leyes sobre todo que ponen a la mujer por debajo del hombre. Pero siento que con todo y eso hay como una rebelión en contra del sistema, podría decirse, de forma que están tratando de hacer valer sus derechos prácticamente haciendo lo que quieren, que no está mal, es lo que debería hacer.
De hecho, solo que no lo pude grabar, pero hoy una muchacha sin velo mientras yo estaba blogueando, cuando terminé apagué la cámara, se me atravesó y me dijo, así como que quería saludar. Y en algún país, como por decir Afganistán, en donde es súper, pero súper estricto el tema del velo, de hecho tienen que usar el burka, ni siquiera el hijab que te muestra un poco la cara, sino el que te cubre completo, que ni los ojos los muestras. Eso sería impensable. Otra cosa que hay acá en Irán es libertad de religiones. De hecho, leí que la comunidad judía más grande después de Israel, obviamente, está acá en Irán. Sin embargo, nuevamente, las personas de diferentes religiones que viven acá en Irán, como el cristianismo o el judaísmo, incluso los del zoroastrismo, incluso los musulmanes sunitas, porque la mayoría de los musulmanes acá en Irán son chiitas. Y si no saben la diferencia, bueno, se las voy a decir cortica, pero si quieren ahondar, en el video de la historia de Irak expliqué a profundidad el tema de la religión islámica y sus diferentes ramas. Pero los sunitas, después de que murió el profeta Mohammed o Mahoma, creen que los siguientes líderes, en comparación con el cristianismo, podría ser, no sé, los papas, son escogidos por el pueblo. Mientras que los chiitas creen que los siguientes líderes tienen que tener descendencia sanguínea de Ali y Fátima. Ali era el yerno y primo del profeta Mohammed. Eran los dos al mismo tiempo, literalmente era el hijo de su tío y luego se casó con su hija Fátima. Y bueno, y de ahí tuvieron hijos. De hecho, uno de los más importantes fue Hussein y uno de los que marcó un momento histórico dentro de la bifurcación del Islam. Y estuvimos en el video de Irak recorriendo el mausoleo, la mezquita, donde está también la tumba de Hussein y Ali. Y bueno, ahí ya tienen prácticamente las diferencias. Los musulmanes de acá, de Irán, son en su mayoría chiitas, no sunitas. Entonces, todos los que practican religiones diferentes a la chiita, se les hace prácticamente imposible obtener un cargo de gobierno, ir a buenas universidades, acceder a servicios como prioritarios que los chiitas sí tienen. Entonces, aunque hay libertad de religión, obviamente hay un montón de trabas si quieres ejercer. Viajeros, mientras más leo e investigo, más me sorprendo de las diferentes realidades que coexisten en el mismo planeta. Ya les comenté que el Islam chiita es el que más se practica acá en Irán. Sin embargo, dentro del chiismo hay varias ramas. Pues la rama principal de este país, que se llama duodecimano o algo así, que es que creen como en 12 profetas o 12 imanes, no profetas, imanes, que vendrían siendo como, diría yo, los 12 apóstoles, creo. Tienen una particularidad y es que tienen un contrato de matrimonio temporal que puede durar desde unas horas hasta días, meses o años. Pero cuando uno, digamos, se casa bajo esta forma que se llama Sikhe, o también le dicen Mut'ah, aquí se los dejo escrito para que investiguen también ustedes si gustan, pueden pues consensuar relaciones sexuales con su pareja y luego no tienen que hacer ningún tipo de formalidad para divorciarse, sino que bueno, ya está en un contrato. Mira, nuestra relación es por 3 semanas, nuestra relación es por 2 horas. Y así tienen como que la aprobación religiosa de los actos que van a cometer. Así que es muy interesante que lo que nosotros llamaríamos pues una noviecita y ya, una pareja temporal. Antes del matrimonio formal, acá es todo un protocolo
que no es tan protocolar en comparación con todo lo que verdaderamente es un matrimonio en esta religión. Así que ahí lo tienen. Yo no sé por qué, pero a pesar de que esto está bastante oscuro, yo estoy tranquilo, no tengo miedo en lo absoluto. Y son muy pocos los que se atreven a venir a este país, son muy pocos turistas. De hecho, cuando paso con la cámara, todo el mundo se me queda mirando. Estoy tranquilo. Miren lo que les mencionaba con los carros. A diferencia, por ejemplo, de Erbil, en donde estuve hace unos días, estos son puros carros pequeños, carros, diría yo, bastante económicos. Y también es porque los carros importados tienen que pagar muy, pero muy altos impuestos. Por eso solo una pequeña parte de la población tiene acceso a este tipo de vehículos. Creo que sería otra similitud con nuestro país, que si importas un vehículo de alta gama, pagas aproximadamente el 75% del valor del vehículo sumado con el flete de impuestos. Entonces, si te pones a ver, te termina saliendo casi en el doble que en el país de origen. ¡Wow! ¡Qué tienda más espectacular! Ahí dice Antique, una tienda de antigüedad. Vamos a cruzar la calle para ver si la veo un poquito más de cerca. Ya les había comentado que las redes sociales estaban totalmente baneadas en este país, entonces necesitas un VPN. Sin embargo, los VPNs que conocemos, los más comunes como NordVPN, MegaSafe, TunnelBear, CyberGhost, no funcionan. Literalmente tengo los 4 en mi teléfono e intento, bueno, cambiar mi dirección IP, no funciona ninguno. Entonces mi guía me dijo, tienes que descargarte un VPN iraní. Claro, estos VPNs iraníes son del gobierno que, si tú quieres conectarte a redes sociales, tienes que pagarles, porque de forma gratuita son una porquería, que tienes que ver un anuncio para que te den VPN por 5 minutos y luego se te desconecta el VPN y tienes que ver otro anuncio y otro anuncio y otro anuncio, y así estamos. Lo único que funciona es WhatsApp, todo lo demás con un VPN iraní. Todas estas piezas son hechas a mano en cobre y talladas nuevamente de forma artesanal y tienen un precio aproximado de $20. Esta que está acá, aproximadamente, quizás un poquito menos. Bueno, ya dependiendo del tamaño, pues varía el precio. Pero miren todos estos son pedacitos de piedra azul pegadas una por una. No, qué espectáculo este lugar. Ojalá que tuviese mucho espacio en la maleta para llevarme estas artesanías. Ahora me vine a un cafecito. Sé que es un poco de noche para tomar café, pero bueno, está tan espectacular, tan pintoresco, que no puedo dejar de probar un capuchino iraní. Bueno, un dato curioso, no tan curioso, es que acá en Irán las cervezas son sin alcohol. Está totalmente prohibido el consumo de alcohol, al igual que en la mayoría de los países islámicos, pero algunos tienen más flexibilidad que otros. Como vieron, en Irak se podían conseguir varios lugares en Irak, Bagdad, Mosul, y en la parte de Kurdistán muchos lugares en donde se pudiera consumir alcohol en bares y tal. Pero acá en Irán sí es totalmente prohibido, o sea, ningún local te va a vender. Sí, quizás se puede conseguir de contrabando en el mercado negro, pero no lo vas a conseguir nunca en un local, en un bar, ni para turistas, ni nada, o sea, nada. Bueno, de hecho, muy pocos son los que vienen de turistas a este país.
esta ensaladita se ve divina. Y hay que aprovechar los momentos en donde puedo comer saludable, porque en estos países se come demasiado pan. Esa comida me pareció muy barata, pagué $4 por la ensalada y el café. Pero viajeros, creo que estoy metido en problemas. Y no problemas tan malos, pero no sé cómo volver al hotel. Google Maps no funciona, Waze no funciona, ni siquiera con el VPN iraní que me descargué. Y mi geolocalización es terrible. Este es el momento en donde necesito a Valerie. Ella sabría volver al hotel solo con haber salido una sola vez, porque recuerda muy bien las direcciones. Y yo ya he dado varias vueltas en círculo. Y no importa lo que camine, se queda el cursor en la misma esquina en donde lo puse. Ya apagué el teléfono, hice de todo. Pero bueno, por lo menos el WhatsApp sigue funcionando, así que nada, trataré de estar en contacto con el guía. No sé cómo decirle dónde estoy, porque obviamente si le envío la localización no le dice el lugar en donde... ¡Ay, qué desastre! Pero bueno, vamos a ver cómo soluciono esto y termino de llegar al hotel. Ya llevo como 20 minutos perdido, dando vueltas. Y miren estas calles, lo oscuras y vacías que están. Pero bueno, quisiera... Mira, el carro de Drácula. Ahí viene el carro de Drácula. Con las luces rojas, además. No. Imagínense que me tuve que poner a ver los videos de cuando salí del hotel, porque yo estaba grabando por todas estas calles para tratar de encontrar puntos de referencia. Voy a parar para volver a grabar. No sé si es para allá o para allá. Siento que esto es parte de la aventura. Honestamente, cuando uno está con un guía todo el día, obviamente no hay margen de error, por así decirlo, pero tampoco está esa adrenalina de perderse o de encontrar lugares súper cool, porque por supuesto ya te tienen preparada una ruta. Hoy, por ejemplo, encontré ese cafecito delicioso, la tienda de artesanía, y tuve conversaciones con unas personas que me cambiaron dinero. Aunque del dinero vamos a hablar más adelante, igual que del gobierno, porque les voy a adelantar, pero el presidente, que lo escogen cada 4 años, no tiene casi poder. Pero bueno, eso es un pequeño spoiler de cómo se maneja la política en este país, de la cual vamos a hablar en el video de cómo es la vida en Irán. Así que si todavía no se han suscrito, háganlo para que YouTube les notifique cuando tenemos nuevo video. Y ahora llegamos a otra encrucijada. Volver a apagar la cámara para ver si eres para la izquierda o para la derecha. ¡Se logró, viajeros! Ahí está, ese es el nombre del hotel en donde me estoy quedando. Y es un poquito tenebroso, pero sí hay que irse por ese pasillo hacia allá adentro para llegar. Ya llegué, miren qué bonito este lugar de noche. Es como la terracita del hotel. Aunque esa máscara ahí está como un poco tenebrosa. Y así son las habitaciones. Ya les voy a mostrar mi habitación. Voy a llevarlo un poquito a esta terraza. De verdad que muy pintoresco el hotel. Espectacular. Por aquí esta terracita. Y ahora les voy a mostrar mi habitación, que me parece curioso, pero no tiene cerradura. Entonces tiene solamente un candadito así. Uno lo abre, quita aquí y abre. Y por dentro, bueno, no se puede cerrar. Por dentro queda abierta. O sea, dormimos con la puerta abierta. Ya se imaginarán el nivel de seguridad. Esta es mi habitación. Bueno, ahí está medio desastre. Por aquí estoy yo. Y este es el baño. Pequeñito, pero bello, suficiente. Y así, mis locos, después de un largo día recorriendo las calles de lo que en algún momento fue el Imperio Persa, voy a concluir este video. Por supuesto que vendrán muchos más videos de Irán, así que manténganse atentos. No olviden comentarme qué les pareció. Si tienen dudas, déjenlas,
que yo leo todos los comentarios. No tengo siempre tiempo de responderlos, pero yo siempre los leo. Y nada, no olviden seguirnos si todavía no lo han hecho. Es totalmente gratis para ustedes y a nosotros nos ayudaría muchísimo a que YouTube siga mostrando el canal y poder seguir viviendo de este sueño que es crear contenidos mientras conocemos el mundo. Nos vemos en unos días con un nuevo video.